¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es la pregunta que hace Jesús a sus oyentes. Y es la pregunta que quiero hacerles hoy a ustedes que me escuchan. ¿Qué sucede si un ciego guía a otro ciego? Los dos pueden caer en el foso. Y cuidado con esto, porque en algún momento hemos estado ciegos en la vida, pero buscamos a alguien que nos guíe. Sin embargo, esa persona puede estar también ciega. Cuidado con los consejos, pero veamos a qué se refiere este pasaje en el siguiente texto. Aquí, con un café, con la Biblia. El texto de estudio se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 37 en adelante. Son palabras de Jesús y dice de la siguiente forma: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócritas, sacad primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas capítulo 6, verso 37 en adelante parece que habla de diferentes temas. Como que hay un cambio de tema constante y hay muchas personas que no lo entienden, pero es un texto completamente unido y habla de un asunto en específico. Hay una concordancia temática en el texto y vamos a estudiarla en estos momentos. Analicemos el texto parte por parte. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahí está hablando de una acción y una reacción. Ante una acción negativa hay una reacción negativa. Esto es, lo que sembramos, eso cosechamos. Pero no se refiere a la ley de la atracción que tanto se habla hoy en los medios. Lo que está diciendo es que si no quieres que te hagan algo, por favor, no lo hagas. Dice, no condenéis y no seréis condenados. El señalar, el condenar, el criticar, el hablar de otros, eso es una acción negativa. Y entonces vamos a recibir una reacción igualmente negativa. Pero nos está hablando de algo también positivo. Tiene que ver con una recomendación. Dice, perdonad y seréis perdonados. Está llamando a que perdonemos aquellas faltas que nos hacen los demás hacia nosotros. Aquello que no nos gusta, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron. Perdonad. Y entonces seremos perdonados, dice. Dad y se os dará. Qué interesante, está dentro de un contexto de acciones humanitarias.
necesariamente no está dentro de un contexto financiero y monetario, como se ha interpretado muchas veces este pasaje. Dice que es una acción en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi comportamiento con las demás personas. Dice, dad y se os dará. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestros regazos. ¿Qué está hablando ahí Jesús? Está hablando de una costumbre. Cuando se quería regalar algo, ofrendar algo, se era generoso, entonces se tomaba una medida de trigo, de cebada, del grano que fuera, y en ese momento dice que lo echaban en una cesta o donde estuviera y daba una medida buena, de gran calidad, quiere decir. No de un grano pobre o de segunda categoría, sino de gran calidad. Debemos de dar cosas de gran calidad. Si ofrecemos afecto, tiene que ser de calidad también. Entonces, medida buena, pero no solamente es buena, sino que es apretada. Es decir, estamos hablando de que hacemos la acción de acomodar esa medida para que quepa más, apretada, empujamos hacia abajo para que entre más cantidad, remecida, porque cuando queremos acomodar algo, un grano o cualquier otra cosa, un producto en un recipiente, lo movemos, le hacemos un remecido para que éste se acomode más y quepa toda la cantidad que queremos. Pero también no solamente es apretada, remecida, sino que rebosa, es decir, no lo dejamos hasta donde llegue, ahí hasta el nivel que tiene el recipiente, sino que dice que rebosa, se sale por los lados. Eso es lo que vamos a recibir cuando nosotros damos. Entonces comencemos a dar buenas actitudes. Desde que nos levantamos, los buenos días, hasta que nos acostamos, las buenas noches. Entonces recibiremos medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán, dice, es una acción que se devuelve. Directamente son las personas, no necesariamente el Señor. Por supuesto que Dios actúa a través de las personas, pero muchas veces queremos dar para que caigan cosas del cielo. No, dice aquí el verbo está en plural y hacia nosotros. Entonces darán en vuestro regazo. ¿Quiénes darán? Aquellos a los que nosotros le devolvimos, les dimos. Darán en vuestro regazo. Porque, y está la razón, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús está hablando de un principio básico, completo, y que siempre se cumple en la Escritura. Aquello que damos se nos devolverá a nosotros. Porque dar es una acción más bien positiva que va a cosechar una reacción positiva. Entonces estamos hablando de que vamos a recibir lo que damos. Y está la razón, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Pero en el verso 39 da la impresión de que Jesús cambia de tema, que no es un texto que lleva una idea central. Sin embargo, tiene una continuidad completa. Es un texto unánime que habla de un tema en particular, pero tiene algunos quiebres textuales de los cuales muchas veces nos confunde. Y dice el verso 39, y les decía una parábola. Jesús ya está hablando una parábola aquí. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Jesús está hablando aquí de algo muy natural, algo que es obvio y lógico. Si un ciego guía a otro, ambos pueden tropezar, pueden caer en un hoyo. En este sentido, la idea que está hablando es que
los dos van a llevar consecuencia de lo que han hecho. No importa si fue un ciego que invitó a otro ciego a guiarlo. El que aceptó la invitación a ser guiado también va a llevar la consecuencia. Podemos traer esto a nuestro contexto actual y cristiano en algún momento. Muchos se quejan de que en algún momento cayeron en una doctrina falsa o herética porque el pastor, el guía, el orientador los llevó ahí. Pero es que tanta responsabilidad tiene quien está al frente dando la palabra como el que la está escuchando. El que está escuchando tiene que tener oídos atentos y revisar lo que está hablando aquella persona que está ahí al frente. Y si es necesario corregir, corregirla, porque no podemos señalar a aquella persona que nos enseñó como culpables, porque nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar, de buscar las respuestas en la escritura. Y si no, los dos pueden caer en el hoyo, llevar consecuencias de unas acciones que quizás la motivó otra persona, pero cada uno es responsable de sus actos. Entonces, ¿será que Jesús quiso decir que no podemos ser enseñados por otras personas, orientados o guiados? Por supuesto que ese no era el motivo de la disertación. Y de hecho en el versículo 40 lo aclara Jesús. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro. Es decir, aquel discípulo, todos los que comenzamos en el Evangelio, los que queremos ser enseñados, debemos de aceptar eso. Debemos de aceptar aquella autoridad, aceptar de que aquella otra persona tiene más conocimiento, más experiencia y fungir con el papel de discípulo. Porque dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, es un proceso continuo. Día a día va evolucionando hasta que llega a ser como su maestro. El propósito es de que todos comencemos a crecer en el conocimiento de la verdad. Entonces encontramos algunas palabras claves en esto. El discípulo es el aprendiz. Y siempre estamos aprendiendo. Debemos dejarnos enseñar por aquella persona que es superior. El que nos orienta, nos guía, nos enseña, es el maestro. Pero también recordemos que en algún momento tenemos la responsabilidad de enseñar a otras personas, porque con la misma medida con que medís, nosotros vamos a ser medidos. En el versículo 40 parece que de nuevo hace un cambio brusco de tema y no encontramos alguna concordancia aparente entre un texto y otro. Pero veamos cómo sigue, dice el verso 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de algo cuando nosotros juzgamos, señalamos y no nos miramos a nosotros mismos. Porque dice que una paja es un elemento muy pequeño, algo que está por ahí en el ojo estorbando, pero que no tapa toda la visibilidad. Sin embargo, esta persona que está mirando la paja que está en el otro ojo, en el ojo de su hermano, no le corresponde. La ubicación de él es examinarse primero a él mismo. Porque dice el verso siguiente, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo.
Cuando no echamos de ver nuestros defectos, nuestras faltas, cuando consideramos que somos perfectos y aquella persona es inferior, eso se llama ceguera espiritual. No echamos de ver la viga que está en nuestro ojo. ¿Por qué no echamos de ver la viga que está en nuestro ojo? Porque estamos ciegos espiritualmente. Y en algún momento señalamos aquella pequeña paja del que está. Entonces nos está hablando de un principio básico, del que demos igualmente, del no juzgar, del no señalar, de que demos más bien misericordia en vez de juzgar. ¿Cómo puede decir? Y Jesús condena aquí el pasaje. Dice, ¿cómo puede decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo si no miras? El error es no mirar el defecto que uno tiene que corregir. Hay personas expertas en señalar, en orientar, en guiar, en aconsejar, pero ellos mismos en sus propias vidas no se han podido corregir, no se han podido orientar, no se han podido aconsejar, y entonces tienen una gran viga en su ojo. La pregunta que tenemos es, entonces, ¿no se puede corregir a alguien si lo vemos cometiendo un error? ¿O si está actuando mal en su familia, en la iglesia, en su lugar de trabajo? ¿No se le puede dar un consejo, no se puede orientar, porque entonces estaríamos señalando, estaríamos juzgando? No, no se trata de eso, y aquí Jesús lo expone y mira cómo lo habla en este verso. Dice, hipócritas, hipócritas, si tenemos una gran viga en nuestro ojo y queremos sacar algo pequeño o corregir algún pequeño error en otra persona, entonces somos hipócritas porque no hemos corregido el nuestro. Porque dice, saca primero, es decir, antes de corregir, saca primero la viga de tu propio ojo. Es necesario sanarnos primeramente a nosotros. Y entonces, y solo entonces, ahí sí se vale, verás bien, porque para corregir a otra persona debemos de tener la vista clara, ver bien lo que está sucediendo. No podemos corregirla si no conocemos, no tenemos la certeza de qué es lo que está sucediendo. Entonces dice, verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, cuando nosotros corregimos nuestros grandes errores, ahí podemos entonces aconsejar, llamarle la atención o corregir a otra persona. Es lo que está diciendo el texto básicamente. Y quiero resaltar aquí algunas palabras. Saca primero, esto es interiorizar, priorizar primeramente la vida de la persona, de uno. Y dice aquella viga lo que te impide discernir, y es que muchas cosas nos impiden discernir porque no la hemos corregido. Debemos de ubicarnos en nosotros mismos, y es ahí cuando estamos preparados para corregir y aconsejar a las demás personas. Entonces el resultado es que aquella persona va a obtener una guianza adecuada. Por último, quisiera analizar el texto en su propio contexto. Hay una línea completa, no son ideas disparatadas ni sueltas lo que habla Jesús. Él quiere hablar sobre un tema en particular y lo hace de una forma bastante curiosa. Yo lo puse aquí en colores para que entendamos la relación que hay entre un texto y otro, entre una oración y otra, que anda por todo el diálogo aquí. Por ejemplo, el verso 37, el juzgar, que está en rojo, el condenar, es
una persona ciega. Cuando nosotros juzgamos y perdonamos es porque estamos ciegos. Y cuando estamos ciegos, entonces no echamos de ver, no miramos la paja que hay en nuestro ojo. Es el error que cometemos, pero también está el color lila cuando nosotros damos y perdonamos. Cuando nosotros perdonamos es porque estamos dando aquel perdón. Y hay algunas otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos guiar. El poder guiar es equivalente a dejar sacar la paja. Al sacar la paja del otro es porque estamos orientando, es porque estamos guiando. Y el color verde nos señala aquí que cuando nosotros somos perfeccionados, por ejemplo, es cuando sacamos primero la viga de nuestro propio ojo. Entonces estamos siendo perfeccionados. Y cuando somos perfeccionados, mira en verde, entonces vemos bien y podremos sacar la viga que está en el ojo de nuestro hermano, del prójimo. De esa forma se relaciona el texto. Jesús no se equivocó. Muchas veces nos equivocamos nosotros al tratar de interpretar el texto. A usted que se ha quedado hasta aquí, muchas bendiciones por estar con un café con la Biblia. Y si quieres suscribirte, hazlo para que reciba mensajes de estudio bíblico todas las semanas.